El mejor staff de profesionales de la prensa lo mantienen bien informado. Jornadas de noche y de día con un equipo incansable. Garantizan las noticias dichas con verdad. El gran periódico del aire a su servicio. ¿En qué consiste? Que en el primer párrafo que redactamos de la noticia tenemos que dar respuesta a 5 preguntas. Acá hay un pequeño error porque es qué, quién, cuándo, cómo y dónde. Son las 5 preguntas que tenemos que saber de memoria, que tenemos que responder en el primer párrafo. Ya para el segundo párrafo podemos buscar respuestas para el por qué o el para qué. Pero ¿por qué es invertida? Porque lo más importante de lo que sucedió, del hecho que queremos contarle a la gente, que vamos a redactar la noticia, tiene que estar en el primer párrafo. Ahí tiene que estar todo. Respuesta a qué, quién, cuándo, cómo, dónde. Eso es elemental. Y ahí, ¿por qué es objetiva? ¿No? Tenemos que detenernos un ratito en eso de objetiva, porque uno tiene 2 maneras de redactar, de una manera objetiva o de una manera subjetiva, y a ratos se mezclan las dos. Existe cierto que, y eso lo dicen los filósofos, si podemos pasar a la siguiente, no existe la objetividad pura, o sea, no es la manera como nos aproximamos a una idea de lo que ocurrió, de una manera fría, sin opinión. Tenemos que dejar de lado nuestras creencias, nuestros gustos, nuestros rencores o nuestros amores, para describir esto con sinceridad, sin ocultar nada de lo que ha ocurrido. El ser objetivo es una pretensión que siempre tenemos, que si es que lo que vamos a redactar son noticias, es algo que tenemos que buscar. Así me enseñaron y así les recomiendo. Y es la mejor manera de también finalmente conseguir credibilidad. Porque el único valor que finalmente los periodistas podemos o no podemos tener es que nos crean. ¿De qué vale publicar montones de cosas si la gente no nos cree? Para que la gente nos crea, tenemos que darles una versión que se aproxime a la objetividad, ¿no? Cuando se trata de noticia, del hecho noticioso, tenemos que buscar esta objetividad. Es un requisito indispensable. Para conseguir esta objetividad, pues también están las recomendaciones que de alguna manera también Omar Pari nos ha adelantado, ¿no? Tenemos que ser honestos, ¿no? Honestos para comenzar con nosotros mismos, ¿no? Ser honesto significa no es que con esta noticia ahora sí lo friego a ¿no? O con esta noticia me gano estito, ¿no? Ya estoy ganando alguito. No, o sea, la honestidad va de la mano con el periodista. O sea, el periodista, si no es honesto, si no es transparente, no te van a creer jamás en la vida. O sea, es uno más de lo que está ahí hablando piedras, dicen, no, hablando rocas. No hay que ocultar los hechos, ni una parte del hecho. De repente, claro, sí, pues hubo un accidente, pero no pongo el nombre del que atropelló, o no pongo que estuvo borracho, o no estoy ocultando la verdad, ¿no? O sea, no puedes ocultar absolutamente nada. No se pueden desfigurar los hechos, ni magnificarlos tampoco, ni minimizarlos. Hay que tratar de mostrarlos tal como son. Siempre ponerlos al servicio de ese conocimiento. Hay que poner lo mejor de sí mismo y de los instrumentos que la profesión ofrece para investigar y comunicar lo investigado. Pasamos a la siguiente. El reportaje ya se escapa un poco a lo que es la noticia misma. El reportaje requiere sí ya algo de investigación, no se limita al hecho mismo
del accidente o de aquello que queremos mostrar, ¿no? Puede recurrir a distintas fuentes, y de hecho recurre a distintas fuentes, distintos testigos, especialistas que van a informar, opinar, comentar aquello que estamos tratando de abordar en el reportaje. Los reportajes pueden ser de distinto tipo. El reportaje puede ser de distinto tipo, como reportajes de carácter científico, reportajes de carácter histórico, reportajes, acá tenemos en los ejemplos de carácter social, ¿no? Si podemos pasar a otro, el biográfico, el social, el histórico. Podemos hacer, no sé, pues a alguien se le ocurre hacer un reportaje a la pila del que está en el centro cívico y entonces buscará tal vez la opinión, no sé, de historiadores, tal vez de gente que sepa de comentar sobre la belleza de las esculturas o de hidráulica para ver cómo es que funciona y funcionaba lo de la fuente. Juntamos distintas opiniones y finalmente presentamos un reportaje a la pila de Tacna, ¿no? A la pileta, a la fuente de Tacna, que le han dedicado, creo que una canción de Lucho Cabañaro, ¿no? Estos son los reportajes. Pasamos al otro, la crónica. La crónica, a diferencia del reportaje, ya un poco que invade, que se mete en el tema de la literatura, nos aproxima más a la literatura. La crónica le debe su nombre al cronos, ¿no? El cronos, el tiempo. El origen del término tiene que ver con el tiempo. Es importante, la crónica puede ser de pronto una sucesión de hechos en el tiempo respecto a un determinado tema, pero repito, el factor que lo diferencia del reportaje es que aquí sí ya el periodista como invade un poco el terreno de la literatura, entonces recurre a las figuras que usan los literatos, que son las metáforas. Hay infinidad de figuras literarias que las aplica el periodista en la redacción de esta crónica, que repito, en la que juega un papel importante el tiempo, la cronología de los hechos, pero también la inclinación, la aptitud, el dominio de las figuras literarias. Pasamos a otra modalidad que tiene que ver, no, esto es la crónica, humaniza una noticia, la hace más vívida e intenta involucrar al público en la experiencia del suceso relatado. Pasamos a la siguiente figura, que es el tema que es opuesto a la objetividad, que es la subjetividad, que ya tiene que ver con la opinión. Y el periodista, uno trabaja en un medio, de pronto le toca opinar, ¿no? Y hay distintas maneras de opinar, una de ellas porque de pronto hay que dar la opinión del medio, entonces eso se llama la nota editorial, ¿no? El medio se pronuncia respecto a determinado acontecimiento, a determinado asunto, y no necesariamente el periodista firma eso, sino que la redacción de esa nota la asume el director, y uno cuando trabaja en un medio tiene que, es un poco la característica del periodista, que tiene que saber escribir de cualquier cosa. De pronto le toca, me ha tocado ver, hay experiencias, ¿no?, de que no vino la persona que escribía el horóscopo y tiene que escribir el horóscopo, o de pronto tiene que escribir la crónica de los toros, ¿no?
y jamás ha sido una corrida de toros, pero bueno, hay que informar, pues, ¿no? Que cuántas orejas hubo, no sé, cómo fue la actuación de los toreros de esa tarde. Pero igualmente, ¿no? El tema de la opinión. Pero el periodista también puede opinar individualmente, y entonces escribe notas que son firmadas, a veces son columnas permanentes que aparecen de manera periódica, otras veces son escritos que eventualmente aparecen en las publicaciones escritas, ¿no? Y no sé si nos queda algo más de esto. Bueno, es el editorial que ya les expliqué, y si pasamos al otro. Volvemos a comer rico y sabroso en el restaurante campestre Sol y Sombra. Sol y Sombra de Álvaro Miranda, con todas las medidas de bioseguridad. Ven a disfrutar de nuestros platos bandera: los chicharrones, las parrilladas, los picantes, los cuyes y el arroz con pato. Como siempre, como para chuparse los dedos. Campo y anchura para las lindas familias. Amigos y amistades, solo en el Sol y Sombra. El cumpleañero no paga en el Sol y Sombra. Atendemos los 7 días de la semana. Y desde las 10 de la mañana. El Sol y Sombra te espera en el kilómetro 8,5 camino a Calana. ¡Go! 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 ¡Vamos al Sol y Sombra!